sí, bueno, yo rápidamente saludo a mis invitados porque quiero aprovechar el tiempo. Doctor Nelson Ávila, es un gusto tenerle. ¿Cómo Igualmente, está? mucho gusto. ¿Todo bien? Bueno, tratando que esté bien. ¿Cómo lo trata don Mel Zelaya? ¿Perdón? ¿Cómo lo trata don Manuel Zelaya? No, yo lo trato muy bien. No, él a Hemos usted. sido amigos. Él a usted. Bueno, pregúntele en su oportunidad cuando lo encuentre. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. Hay buena relación con Personal existe. El enorme problema en nuestro país es cuando la gente no entiende que vivimos en una república en donde todos los ciudadanos somos iguales, por un lado. Y dos, en donde los derechos se adquieren sobre todo en las urnas sin fraude, y nosotros tenemos derechos en las urnas. Entonces yo lucho no por Nelson Ávila, lucho por el movimiento 5 de julio dentro del partido, a quien no le han reconocido los derechos correspondientes. El doctor Nelson Ávila sigue insistiendo que le robaron en esas elecciones internas. Bueno, la palabra robar no la he usado. No, pero lo está dando. Permítame, quiero saludar a Chiquito Ortiz. A mi amigo. Placer, porque con los amigos ahí en ese pugilato no hablamos hoy. No, un cariñoso y fraternal saludo a mi querido amigo Nelson Ávila, que le voy a decir, compartimos las mismas penurias electorales. Sí. Y luchamos contra la dictadura. Luchamos contra la dictadura. Y con personajes en sus partidos políticos que tratan de opacarlos a ambos. Bueno, eso es normal. Y cerrar los espacios, ¿sí o no? Eso es normal. Mira lo que está pasando en Chile. No digamos en Honduras. Bueno, hablemos de lo que está pasando, de lo que pasó en Chile y lo que el presidente Gabriel Boric ha dicho también, que puede repetirse una consulta al pueblo en tema de constituyente, en tema de nueva constitución. Escuchemos. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. Le pregunto a Quique Ortiz la lectura que hace de esto que pasó en Chile, primeramente para que después lo podamos traer al ámbito nacional. Mire, el fenómeno chileno va a tener repercusiones no solo internas, sino que a nivel latinoamericano. No hay duda alguna que hay que analizar a qué le dijo no el pueblo chileno. A mi juicio, no solo le dijo no a la Constitución, le habrá dicho también no al gobierno, le habrá dicho no a superar al pinochetismo, le habrá dicho no al proyecto de constituyente. ¿Qué abarca ese no en este momento en un país que obviamente se encuentra, a mi juicio, polarizado entre la izquierda y la derecha? Hay algo que dijo Boric que me parece importantísimo. Se presentó una constitución que no oía al pueblo chileno. ¿Y cómo es posible que hace un tiempo atrás el 80% del pueblo chileno dijo sí al proyecto de constituyente y meses después 62% de ese pueblo le dice no a la Constitución? Es algo que nunca lo habíamos visto a nivel latinoamericano. Es un fenómeno que hay que estudiarlo, es un fenómeno que va a traer repercusiones en las posiciones, incluso ya he visto de Bolivia, Colombia, seguramente Honduras, Guatemala, y para mí lo más importante es que no es el texto constitucional lo que resuelve los problemas, sino que las actitudes que pueda tener el gobierno ante los grandes problemas que se tienen en ese momento. ¿Qué percibió los chilenos? ¿Qué percibieron los chilenos antes de este plebiscito, doctor Nelson Ávila, para decirle no a una nueva constitución en Chile? Creo que percibieron que había algunos elementos que eran sustantivos
dentro de la forma de vida de los chilenos. Y entonces aquí se mezclaron elementos en los cuales ellos estaban completamente de acuerdo, pero había otros elementos sustantivos con los que no lo estaban. Y aquí faltó todo un diálogo que lamento que una sociedad, obvio, mucho más organizada que la hondureña, en donde respeta muchos de estos elementos, salvo, obvio, toda el paréntesis de la dictadura pinochetista, y entonces prefieren quedarse en este momento con la constitución del pinochetismo, lo cual sociopolíticamente hay que considerarlo. Entonces pesaron más 3 o 4 elementos, algunos elementos políticos y otros elementos que tienen que ver al mismo tiempo con los valores que cada una de las personas representa. ¿Cuáles eran esos elementos políticos? Primero, la eliminación del Senado y trasladarlo como senaturas regionales, lo cual en términos de democracia parece correcto, pero los senadores, obvio, tienen alto poder político e influyeron para que eso no ocurriese, estamos claros. El otro problema también fue que los constituyentes, que duraron un año, no hicieron la tarea de socializarlo todo como debía ser con los miembros del Parlamento. Entonces se sintieron también aislados y jugaron también la política con respecto a este tema. El tercer elemento político que me parece también que jugó en contra de esta circunstancia es que la sociedad chilena, que es una sociedad mucho mejor informada, obvio, que la nuestra, se sintió que no le decían la verdad con respecto a todos estos temas. Y había 2 temas que son capitales también. Uno, el tema del aborto, ¿verdad? Que es un tema de sociedad que hay que discutirlo sin duda alguna. El tema de la igualdad de género, que obvio que todos somos iguales, independientemente de nuestra circunstancia de género, edad, etcétera, etcétera. Pero también son temas que necesitan mayor vinculación, mayor discusión. Y el tercer, otro tema, el concepto de multiculturalidad, que es capital de la mayoría de todos los países nuestros, parece que todavía no ha sido muy bien entendido. Ahora, ¿qué mensaje tiene o recibe la izquierda en Latinoamérica? Suramérica, que está prácticamente poblada, Centroamérica, que ya también el mapa político está dando ese giro a la izquierda. Para estos gobiernos, dejemos un poco de lado Venezuela, Cuba, que de una u otra manera se declaran como gobiernos muy totalitarios en el manejo de este tipo de encuestas o de plebiscitos. Pero ¿qué va a pasar con la izquierda en Latinoamérica? Particularmente creo que es una derrota que sufre la izquierda chilena, que la gente ha identificado, y lo platicábamos con el doctor Extracámaras, que es una izquierda que no toma posiciones de izquierda y que se identifica un poco más con la derecha. Hay ciertos actos que no son compatibles con la radicalización que puede tener la izquierda. Obviamente podrá tener repercusiones en el ámbito internacional, como las va a tener, pero para mí lo más importante es lo que no debemos de perder de contexto. Ya los pueblos han despertado. No puede manejarse una bandera política si no es consecuente con la realidad nacional. Así es. Hay factores, hay poderes fácticos muy fuertes que toman posiciones en determinado momento. Medios de comunicación tomaron una beligerancia enorme en Chile y obviamente, de acuerdo a las cifras que tengo acá y que me gustaría compartir con ustedes, hay un fenómeno muy interesante. Desde el punto de vista electoral, nunca habíamos visto una participación tan grande en Chile como la actual. De 15 millones, 13 participaron, a pesar de que Chile había dejado de ir a las urnas. Quiere decir que era un proyecto que animaba al chileno a sentirse identificado en temas de índole nacional que lo iban a afectar a ellos. La clase más baja, de acuerdo a los resultados, era la que más votó en contra del proyecto de constitución. Imagínese qué tipo de contradicciones las que se dan. Y lo otro es que como hay un vacío legal en este tema del rechazo,
El proyecto tiene que ir nuevamente a la Asamblea y allí Boric tiene que hacer un juego político sumamente interesante porque puede fracasar o no fracasar más que el proyecto de constitución, su proyecto de gobierno que le va a cerrar las puertas en el próximo proceso electoral. Así es. Doctor. Completamente de acuerdo con ese análisis. Yo más bien encuentro un mensaje positivo para el resto de gobiernos progresistas. Es no hacer lo que los pueblos no quieren. ¿Me explico? No tratar de imponer su propia visión partidaria por encima del bien común, por encima de lo que piensan las mayorías. ¿Me explico? Y por eso yo he dicho, y así lo hizo, el proceso originario fue muy bueno, el de Chile. ¿Cuál fue el proceso originario? Primero le preguntaron al pueblo si estaba de acuerdo o no con una nueva constitución. ¿Me explico? Un plebiscito. Perfecto, el 78% dijo que sí. Ahora, obvio, de ese 78%, 2/3 Sí. lo rechazaron. Cambiaron Perfecto. de posición. Ese es el primer punto. El segundo punto, el proceso fue adecuado porque fueron nuevos liderazgos. Los constituyentes fueron nuevos liderazgos durante un periodo determinado, un año, me explico, y la entregaron ahora, ¿no? Hace 2 meses aproximadamente. El punto que ese proceso ha sido positivo, así debe ser. Pero también se planteó un derecho de las mayorías y un derecho de las minorías, pero minorías poblacionales, no como en Honduras, como digo, aquí la minoría son unas pocas familias que son las que toman las decisiones en Honduras, lamentablemente. ¿Me explico? Entonces, no, hay que pensar en el derecho de todos. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva, más bien un mensaje, pero en el plano chileno específicamente, sin duda alguna, el gobierno de Boric es un gobierno débil, sumamente débil en este momento, entonces tiene que tomar decisiones extraordinarias y una de ellas está cambiando gran parte de su gabinete. Y creo ¿cierto? Ese es un tema que es importante no solamente en el término de la forma, sino que en el fondo de la política. Ahora, creo que el mismo camino podría tomarse en Honduras. Lo vamos a analizar, me permite, después de la pausa, porque quiero traer este tema de Chile al escenario nacional político. Abogado Enrique Ortiz, traer lo que pasó de Chile al escenario político nacional, podríamos interpretar que puede tomar el mismo camino. Voy a tratar de basar mi análisis en una frase que dijo el asesor presidencial en su debido momento. Dice, Honduras no tiene las condiciones políticas para ir a una constituyente. ¿Y usted las cree? Y lo importante es que las crea él, que esté en el poder. Yo estoy en la llanura. Si él, que está en el poder y es el principal asesor de la presidenta de la República, cree que las condiciones no están dadas en Honduras y además ve que no están dadas ni siquiera en una sociedad más evolucionada como la chilena, pues yo creo que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y no creo que en esta oportunidad esté dispuesto a tropezar 2 veces con la misma piedra. Bueno, como el partido del doctor es el que habla de constituyente. El partido del doctor Nelson Ávila, el Todos Partido hablan de Libertad constituyente, unos a favor y y otros Refundación, pero quien ha traído a la palestra el tema y que lo pelee en las calles y que lo mantuvo vigente fue su partido político. Así es. Vea. ¿Usted cree que hay condiciones en este momento en el país para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, para utilizar las figuras del plebiscito cuando está en juego una institución que también es cuestionada como el Consejo Nacional Electoral? Sí, muy bien. Vea, el pueblo es el constituyente, ¿no es cierto? El pueblo es el constituyente, el poder originario. Este concepto de Sieyès, el gran jurisconsulto de la Revolución Francesa, que es el que desarrolla todo este concepto del poder constituyente, está claro, es el pueblo el que decide. Entonces, yo sí creo que, primer punto, si un plebiscito es claro, directo, el objetivo, ¿cuáles son las limitaciones de una constituyente? Como por ejemplo, 1, se le pregunta al pueblo si está o no de acuerdo. El pueblo debe entender cuál es el objetivo. El objetivo que no solamente sea reelección o eliminación de la
extradición, me explico, para mencionar algunas cosas que les interesa a algunos poderes reales en nuestro país, Ya conoce las sino que preguntas. el país... Ya veo yo que conoce las preguntas que pueden ir en un plebiscito el doctor. El pueblo debe saber los límites. Por ejemplo, uno de los límites debe ser no modificación de los artículos pétreos, por una sencilla razón. Hubo una enorme sabiduría de los constituyentes del 82, cuando, conociendo muy bien que en Honduras reelección es sinónimo de abuso, reelección es sinónimo de corrupción, de impunidad, de inmunidad. Bueno, acabamos de salir de un ejemplo. Y como muy bien dice mi amigo Quiquito, hay algunos seres humanos que tropiezan más de 2 veces. Bueno, la lección de la historia es evite cometer los mismos errores. El otro elemento es que la constituyente no solamente debería estar orientada hacia la elaboración de una constitución, sino que también hacia la propuesta de políticas verdaderamente de Estado. Tercer punto, a que articule el instrumento fundamental de planificación y desarrollo de los países, que es el presupuesto. Un presupuesto que no esté articulado en las políticas de Estado y las políticas de Estado que no sean parte integrante, consubstancial e indivisible de la Constitución, no tiene ninguna razón. Hay necesidad también que la constituyente apruebe un plan de lucha, en realidad, contra la corrupción, que todavía no se ha dado. Ahora, y tercero, sí, que exista una cultura de la rendición de cuentas. Aquí no hay cultura de rendición de cuentas. Un constituyente plantea todo eso en un marco general, el pueblo estará de acuerdo. Ahora, trate de no meter elementos que no son el pensar y el sentir de la mayoría del pueblo hondureño, porque entonces lo que ocurrirá será un rechazo, si es posible, mayor que el que se ha tenido en Chile. Chiquito, es que esto, lo que plantea el doctor me lleva a consultarle. Hacer preguntas, que si usted quiere una reelección en Honduras, que si usted quiere que se aumente el mandato presidencial de 4 a 5, 6, 7, 8 años en un periodo presidencial. ¿Son atractivas estas preguntas? ¿Desde ya cree usted que quien plantea estas preguntas en un plebiscito irá directamente al fracaso? Mire, yo quiero que profundicemos un poco en lo que dice Sí. el doctor. Porque el tema fundamental es que aquí estamos mezclando el cebo con la manteca. Honduras necesita que se le consulte, no hay duda alguna. Claro, claro. Es su derecho, además. Pero hay algunos que confunden la consulta con la constituyente. Son dos cosas completamente diferentes. Y la consulta significa lo que dice Bore. Oigamos al pueblo. Y no lo hemos querido oír. Juan Orlando modificó la constitución para crear el plebiscito y nunca lo consultó. E incluso atropelló la constitución. Bueno, salgamos del maíz picado, porque si no vamos a estar en temas triviales que van a tener posiciones de importancia que no tienen importancia. Salgamos de esto. Saquemos una lista de todo aquello que nos confronta y de todo aquello que nos evita desarrollarnos como país, que no traiga certeza del Estado de Derecho y que no permita la inversión. ¿Es la reelección ese tema? Pongámoslo. ¿Es la extradición ese tema? Pongámoslo. ¿Es la constituyente ese tema? Pongámoslo. Pongamos los grandes temas que obviamente nos tienen atascados y salgamos del maíz picado, consultémosle al pueblo, obviamente con un mecanismo transparente, que no sea el que nos aplicaron al doctor y a mí, que nos sacaron incluso de la contienda electoral borrándonos electrónicamente. Pero si lo hacemos eso por el país y por primera vez en la historia escuchamos la voz del pueblo, que ya se manifestó en el proceso pasado ante un rotundo fuera Jo, bueno, ahí pues, tal vez puede haber un fuera reelección, un fuera constituyente, un fuera no aborto, un fuera no sabemos qué, pero consultémosle, porque si no, cada quien tiene su propia percepción, su y que se propio respete interés. la voluntad popular y que no se haga el fraude, porque ese es el problema, que el fraude en nuestra nación ha sido fuente y origen del poder político y del poder económico en Honduras. Es que aquí nos trae otros temas, la institucionalidad. Así es. Claro. Los que puedan promover un plebiscito, los que puedan promover una consulta al pueblo. Así es. El grado de credibilidad, de confianza que puede generar en un proceso de esta naturaleza. ¿Me dejan ir a la segunda pausa? Adelante. ¿Quién sabe? Vamos a la pausa. Es necesario una nueva constitución en Honduras. Comienzo con ustedes. Salgamos del maíz picado, preguntémosle al pueblo. ¿Pero usted cree que le interese al pueblo
una nueva constitución en el país? Preguntémosle al pueblo. Bueno, doctor. Completamente de acuerdo. O sea, hagamos un plebiscito, no un ad referéndum, porque en el referéndum hay infinidad de manipulaciones que se hacen desde el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, preguntemos. Ahora, el pueblo, otra pregunta. en una república son los ciudadanos los que deben Correcto. tomar decisiones, no los partidos, aclaro, siendo de un partido, y tampoco los que se autodenominan sociedad civil. Ahí ha habido, Mire, el doctor ya está... sí, ahí ha existido en la historia una destrucción de dos cosas fundamentales. Uno, el concepto de la república, que está hecho por ciudadanos, no por súbditos. Los súbditos están en las monarquías. Y el otro problema es la violación del Estado moderno. Aquí algunos sustituyen la institucionalidad por instituciones a su servicio. Eso tenemos que eliminarlo en Honduras si queremos realmente desarrollar Honduras. Y es fácil, le voy a decir, dentro de la complejidad es fácil desarrollar Honduras, ojo, pero lo primero que tiene que tener son dos cosas. Perfecto. Voluntad política para hacerlo Ahora, yo le consulto... y valentía. Ok, yo le consulto a usted, abogado. ¿La institucionalidad es confiable en Honduras para practicar un plebiscito? ¿Cuál? en Desde el que país? fuimos catalogados un narcoestado, manejados por un narcopartido, con un narcopresidente, ¿cuál es la respuesta, Ramón? No existe. Mire, Pero es que, permítame, ¿sabe dónde se va a ver? Es que usted dice, preguntémosle al pueblo, dice usted cuando yo le Hay que hago una preguntarle, consulta. hay que ¿Quieren constitución? Preguntémosle al pueblo, dice Preguntémosle usted. al pueblo. Pero, ¿hay reelección? ¿Quieren reelección? Preguntémosle al pueblo. Pero usted me está diciendo, yo le estoy preguntando la confiabilidad de la institucionalidad en el Estado. Ninguna. Del Consejo Nacional Electoral. Estamos tratando de reconstruir el Estado de Derecho. Miren lo que va a pasar en esa Corte Suprema de Justicia. El partido que fue catalogado un narcopartido, que es el Partido Nacional de Honduras, tiene en su mano la llave de la Corte Suprema de Justicia. Sí es. Y hay que ir a negociar con los narcotraficantes. Ajá. Entonces, Coincido la pregunta plenamente. que yo haría es, ¿está dispuesto usted en disolver el Congreso Nacional de la República? Preguntémosle al pueblo hondureño Así a ver es. qué dirá. Exacto. Entre otras preguntas. Entre otros detallitos. No existe la institucionalidad en Honduras, esa es la respuesta. Bueno, gracias. Existen Gracias, doctor. instituciones, no existe institucionalidad. Gracias, doctor. Existen dirigentes y directivos, no existen Por eso lo borran. líderes. Por eso lo Porque el líder Por eso es lo sacan aquel- de lista. es aquel- Oiga. Prefiero la exclusión de la libertad que la inclusión de la sumisión. ¿Me explico? Saluda a su amigo Mel Zelaya, pues. Oh, con él somos amigos. El enorme problema es que él está acostumbrado a otro tipo de amigos. Y yo soy de los amigos como un padre, Bueno. que cuando mis hijas hacen las cosas bien, normalmente las han hecho, las felicito. Y cuando Perfecto. hacen algunas cuestiones que no, se lo digo. Ahora hay algunos que no les gusta que les digan los hechos. Yo bueno, voy a perfecto. saludar aunque sea mi esposa. Saludes, mi amor. Gracias, muy amable, abogado Enrique Ortiz. Gracias. Gracias, doctor Nelson Ávila. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.